Los ojos de la pandemia viran su mirada hacia el continente americano que ya supera las cifras de contagios en Europa. La Organización Mundial de la Salud notificó que las cifras en América superan los 1.74 millones de personas contagiadas, en comparación de los 1.73 millones que registra el continente europeo. Sin embargo, el número de fallecidos es significativamente mayor en la región y no logra superarlo. América supera la barrera de los 100.000 muertos, mientras que Europa registra cerca de 160.000. En América se siguen incrementando las medidas para poder contener la propagación del virus. Muchos países han optado por seguir extendiendo el aislamiento obligatorio, pero a pesar de ello, las medidas pueden llegar a ser insuficientes para suavizar los efectos colaterales que dejará el virus. Por lo menos para Latinoamérica, según estudio de la CEPAL, este año a causa de la pandemia habrán 11.6 millones de nuevos desempleados y 215 millones de pobres. Estados Unidos se arriesga a sufrir nuevos brotes con muertes evitables por coronavirus en aquellas zonas que emprendan una desescalada imprudente. Así lo ha expresado el principal epidemiólogo del gobierno norteamericano, Anthony Fauci, pues según el científico no hay garantías de que las vacunas que se están desarrollando sean eficaces. En estos momentos hay al menos 8 ensayos clínicos activos para conseguir una vacuna en Estados Unidos. Se espera que para finales de otoño o principios de invierno se sepa si esos proyectos han sido exitosos. El Dr. Fauci forma parte del equipo de trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19. En muchos casos ha contradicho afirmaciones de Trump sobre la enfermedad y ha descrito un panorama mucho más sombrío que el admitido por el presidente. But most of us feel that the number of deaths are likely higher than that number because given the situation, particularly in New York City, when they were really strapped with a very serious challenge to their healthcare system, that there may have been people who died at home who did have COVID, who were not counted as COVID because they never really got to the hospital. Actualmente Estados Unidos realiza unos 300.000 test al día, una cifra que aún queda lejos de las 900.000 pruebas diarias que se necesitarían para iniciar una reapertura segura del país. Estados Unidos contabiliza ya más de 1,36 millones de casos confirmados de COVID-19 y 82.246 fallecidos. En cuanto a la cifra de personas que ha superado la enfermedad, es de más de 230.200. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo denunció el miércoles que Irán fomenta el terror incluso durante la crisis del nuevo coronavirus. Estas fueron sus primeras declaraciones tras su llegada a Jerusalén para conversar del proyecto de anexión por Israel de una parte de Cisjordania. Incluso durante esta pandemia los iraníes utilizan los recursos del régimen de los ayatolás para fomentar el terror en todo el mundo, pese a que el pueblo iraní sufre enormemente. Esto dice mucho sobre el espíritu de quienes dirigen ese país. Irán es el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, con más de 110.000 casos declarados. Teherán, enemigo jurado de Israel y de Estados Unidos, apoya además al régimen sirio de Bashar al-Assad a través del movimiento chiita libanés Hezbollah. En las últimas 3 semanas hubo al menos 6 bombardeos atribuidos a Israel contra objetivos proiraníes en Siria. Los demócratas estadounidenses presentaron el martes al Congreso una propuesta de ley de $3 billones para aportar fondos a los estados y la población ante la crisis económica por la pandemia. La Ley Héroes se enfoca en 3 pilares: abrir nuestra economía de manera segura y pronto, honrar a nuestros héroes y poner el muy necesitado dinero en los bolsillos de los estadounidenses. Pero el Senado, controlado por los republicanos, se opuso inmediatamente al texto por considerar que aún no es necesaria una nueva ronda de ayudas. El presidente Donald Trump ha manifestado también en los últimos tiempos que no es partidario de aprobar pronto nuevas medidas por el coronavirus. El Congreso ha adoptado varios paquetes de medidas de apoyo ante la epidemia en los últimos meses. El nuevo texto incluye una segunda ronda de pagos de hasta $6.000 por hogar en un esfuerzo por aliviar la situación de millones de estadounidenses que perdieron su empleo durante esta crisis.
Se contempla también una financiación para los trabajadores de la salud y los servicios de emergencia, la ampliación de las pruebas de detección del coronavirus y su seguimiento, un aumento de los préstamos para los pequeños negocios y un refuerzo de la seguridad alimentaria para los ciudadanos más pobres. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia. El número de muertes en 24 horas se disparó el martes a 1.894 después de 2 días de caídas para sumar más de 82.400. Se prolonga el estado de alarma en Venezuela por la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo informó el martes el presidente Nicolás Maduro al extender por segunda vez la cuarentena en el país hasta el 12 de junio. Hoy, 12 de mayo, por 30 días más, voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Las medidas de cuarentena se ordenaron inicialmente en Venezuela a mediados de marzo. Sin embargo, el flujo de personas en las calles en Caracas y otras ciudades ha aumentado en los últimos días. Millones de venezolanos viven día a día en medio de una profunda crisis económica, con 6 años de recesión, hiperinflación y una violenta depreciación de la moneda local. A ello se suma una agravada escasez de combustible. El país caribeño registra oficialmente 423 casos de COVID-19, incluidos 10 muertos, aunque la oposición política cuestiona estas cifras. Cuba espera resultados de una investigación exhaustiva sobre el ataque a su embajada en Washington cometido el 30 de abril. Así lo expresó el martes el canciller Bruno Rodríguez tras denunciar que el atacante pudo ser instigado por organizaciones anticastristas de Florida. Emplazo al gobierno de los Estados Unidos a explicar qué sabe sobre esos vínculos, qué conoce de los contactos y admiración mutua entre Alazo Baró e individuos que pertenecen a agrupaciones seguidoras que apoyan al actual gobierno de los Estados Unidos, pero que también incitan constantemente a la violencia y el odio contra Cuba. Según dijo, el tirador estaba asociado al Doral Jesus Worship Center, un centro religioso en Miami al que supuestamente acuden personas con reconocida conducta extremista contra Cuba, como senadores, congresistas y el propio vicepresidente Mike Pence. Si hubo odio en la actuación de Alazo Baró, puede afirmarse que es un odio inducido por el discurso agresivo del gobierno de los Estados Unidos, de los políticos y agrupaciones que viven de la hostilidad contra Cuba. Alazo causó solo daños materiales, pero según la policía confesó que tuvo intenciones de matar. El gobierno cubano consideró el ataque como terrorismo y denunció negligencia del gobierno estadounidense por saber que el hombre tenía antecedentes de trastornos mentales tras su llegada al país. Armado con un rifle de asalto, un hombre dispara de forma indiscriminada contra la embajada de Cuba en Washington. Estas son las imágenes del ataque ocurrido el pasado 30 de abril, en el que no hubo heridos. El presunto autor, Alexander Alazo, de origen cubano pero residente en Texas. La Habana acusa al gobierno estadounidense de silencio cómplice y negligencia criminal por no haber evitado la agresión. Ante una situación de esta gravedad, es necesario denunciar el silencio cómplice del gobierno de los Estados Unidos. China pone en jaque la ternera australiana tras una polémica por la pandemia de COVID-19. El gigante asiático y Australia se envuelven en un nuevo episodio de tensión comercial tras las medidas chinas contra la importación de vacuno y cebada del país oceánico. Estas medidas han sido interpretadas como una represalia por la propuesta de Canberra de investigar el origen del coronavirus. China anunció el pasado fin de semana una investigación a la cebada australiana y amenazó con imponer aranceles del 80% al producto, y finalmente decidió suspender las importaciones de carne australiana por considerar que contravienen regulaciones técnicas. Australia busca resolver diplomáticamente esta tensión, pero hasta el momento China, su principal socio comercial, no ha respondido a la petición de diálogo. Estas tensiones se producen después de que Australia pidió que se realice una investigación transparente sobre el origen del nuevo coronavirus, así como de la gestión del gigante asiático ante la pandemia.
Estas tensiones ponen en riesgo las ventas mensuales de 129 millones de dólares, además de generar temores en torno a otras potenciales represalias contra el importante sector lácteo y otros productos agrícolas. El noreste de China ha vuelto a protagonizar un leve repunte de nuevos positivos por coronavirus SARS-CoV-2, con 6 casos diagnosticados este martes, al que se suma un caso procedente del extranjero en la ciudad oriental de Shanghái. Los citados 6 contagios se produjeron de manera local y se descubrieron en la provincia nororiental china de Jilin, fronteriza con Rusia y Corea del Norte, donde en la última semana se han registrado ya una treintena de casos. Asimismo, se dio de alta 18 pacientes. De este modo, el número de infectados activos en China queda en 104, 10 de los cuales se encuentran en estado grave. La Comisión Nacional de China no ha informado de ninguna muerte en su último parte, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantiene en 4.633, entre los 82.926 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.189 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 8 nuevos casos en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 750. Tras un parón de casi 5 meses, los escolares de enseñanza primaria y secundaria, así como las guarderías de Pekín, reanudarán las clases a principios del próximo mes de junio. De acuerdo con la Comisión Municipal de Educación de la capital china, el retorno se hará de manera escalonada, unos comenzando el 1 de junio y otros el 8 del mismo mes. Eso sí, todos cumpliendo con unas determinadas condiciones de higiene y prevención. Más de 107 millones de estudiantes chinos han reanudado las clases en todo el país, lo que supone cerca del 40% del total, mientras que solo 5 provincias de las 34 divisiones administrativas no han vuelto a la actividad en las universidades, informó el Ministerio de Educación chino. Respecto a la situación epidémica en el sistema educativo, el director del Grupo para el Control de la Epidemia del Ministerio de Educación señaló que actualmente hay un solo caso confirmado entre todos los docentes y los estudiantes a nivel nacional, mientras que existen 14 asintomáticos que se encuentran bajo observación médica. Las autoridades educativas habían señalado que los jardines de infancia y las universidades serían los últimos en retornar a la actividad, por lo que solo quedan ya los estudiantes universitarios por regresar a clases en la capital china. La Comisión Europea ha presentado sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea con una desescalada en 3 fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de pandemia. El objetivo de la Comisión es que en este proceso de cara a la temporada alta de verano en la Unión Europea, donde la industria del turismo representa en torno al 10% del Producto Interior Bruto, se haga de forma coordinada, concertada y no discriminatoria y atendiendo a criterios de proporcionalidad. Las recomendaciones de Bruselas se presentan después de que varios países hayan ido anunciando sus propias medidas. Francia y el Reino Unido han alcanzado un pacto bilateral para no exigir cuarentenas a quienes transiten entre ambos países. Y España aplicará a partir del 15 de mayo una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen de otros países. Será la Agencia de Control de Enfermedades de Europa la que, en función de la información aportada por los Estados, vaya elaborando la lista de países y fases. En el primer peldaño es una fase de movilidad restringida en niveles actuales. El segundo peldaño, entre los países que se encuentran en esta misma fase, la movilidad debería estar garantizada, si bien los medios de transporte jugarán un papel clave, mientras que la tercera fase supondrá reanudar la normalidad del espacio Schengen. Bruselas recomienda además el uso de mascarilla en todos los transportes y respetar la distancia de seguridad, así como habilitar protocolos adecuados en caso de pasajeros que presenten síntomas de coronavirus. Inglaterra empieza a levantar algunas restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, como permanecer más tiempo fuera de casa o encontrarse con algún amigo en el parque, pero siempre manteniendo la distancia social. Estos primeros pasos se aplican solo en Inglaterra, ya que las otras regiones del Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantienen el confinamiento de la población. Además, las inmobiliarias podrán reanudar la visita de posibles compradores a propiedades en venta o alquiler, mientras la gente que no pueda trabajar desde casa podrá acudir a su puesto de trabajo si resulta imperativo, pero siempre que su empresa aplique las medidas de distanciamiento social de 2 metros.
El gobierno ha pedido a la población que evite viajar en transporte público y que en cambio camine o monte en bicicleta. Por el momento no se podrá visitar a familiares o amigos en sus casas, pero sí verlos al aire libre manteniendo la distancia, en tanto que será limitado el tiempo para hacer ejercicio físico fuera del domicilio. Las autoridades han recomendado el uso de mascarillas en el transporte público y en lugares cerrados y se aplicarán multas a quienes no cumplan con las instrucciones. En las otras regiones británicas, las autoridades autonómicas consideran que es muy pronto para aliviar las medidas, por lo que la población tiene instrucciones de no salir de casa, a menos que sea para comprar alimentos o fármacos, para hacer un solo ejercicio físico al día o llevar comida o medicinas a personas vulnerables. En el Reino Unido se han registrado 32.692 fallecidos desde que empezó la pandemia. El ejército italiano y la empresa municipal de limpieza AMA iniciaron este miércoles la desinfección de 337 iglesias de la diócesis de Roma, con el fin de reanudar las misas el próximo lunes 18 de mayo, tras el cierre de los templos por la pandemia de coronavirus. La primera actuación se llevó a cabo en la Basílica de San Juan Bosco, ubicada en la periferia sur de la ciudad, donde desde primera hora de la mañana fue desplegado un equipo de militares, cubiertos con traje de protección, quienes sanearon el exterior del templo. Siamo impegnati qui sull'area romana con 9 squadre di sanificazione che procederanno alla igienizzazione e sanificazione di circa 337 chiese dell'area romana. Mientras tanto, en el interior, 4 empleados municipales han desinfectado bancos, confesionarios y elementos como el púlpito o el altar mayor, unos trabajos que ha visitado más tarde la alcaldesa de la capital, Virginia Raggi. El saneamiento de las iglesias, según informaron las autoridades, se hará por barrios con el objetivo de garantizar mayor seguridad a muchos de los fieles que volverán a frecuentar las iglesias en la ciudad. Las fronteras entre Alemania y Austria, cerradas desde mediados de marzo para frenar la expansión del coronavirus, quedarán completamente abiertas el 15 de junio tras una relajación de los controles a partir del próximo viernes, mientras que Austria tardará más en permitir viajes a España o Italia. Se trata de un plan adelantado por Austria y que está supeditado a que las evoluciones de las cifras de contagios sean favorables en los países de destino. En una conversación telefónica este martes, la canciller alemana Angela Merkel y su homólogo austríaco Sebastian Kurz acordaron una reapertura en 2 fases con una relajación de los controles fronterizos el 15 de mayo, un mes antes de la reapertura. El tráfico aéreo permanecerá restringido de momento entre los 2 países, por lo que inicialmente solo será posible viajar a los países vecinos a los que se puede llegar por carretera o en tren. La luz verde a los viajes al vecino del sur y a otros destinos favoritos de vacaciones de los austríacos como España y Grecia tardarán en llegar aún al mantener estos países restringidos los viajes internos. La industria turística austríaca depende en gran medida de los veraneantes alemanes y ha presionado con fuerza para que se aclarara la situación de cara a la temporada de verano. Kenia vive desde el pasado 27 de marzo un toque de queda nocturno para mitigar el impacto del coronavirus. Con alrededor de 700 casos confirmados y algo más de una treintena de muertos, para muchos kenianos el peligro real de esta pandemia no es invisible ni silencioso, ya que según el recuento de grupos comunitarios de derechos humanos, al menos 16 personas han perdido la vida en batidas policiales desde el inicio de las restricciones, muertos de una violencia sistemática. Vitalis Okilo Owino es una de las víctimas de la violencia policial en Kenia, un país donde los arrestos y las palizas nocturnas se producen a diario. La cuñada de Owino, Adele, sabe que están desamparados. No, the police will not accept. So the government must just give my sister justice. She deserves justice. Owino, soldador de 39 años y padre de 4 hijos, se disponía a regresar a casa el pasado 3 de mayo, cuando 2 policías se toparon en su camino. La reprimenda pronto dio paso a los golpes y le pegaron hasta matarle. Su cadáver permaneció toda la noche en la intemperie. A la mañana siguiente, una procesión de centenares de jóvenes al grito de "no le mató el coronavirus" trasladó a pie el cuerpo de Owino hasta la comisaría de Muthaiga. A la keniana Jacqueline Atieno le alertaron los gritos de sus hijos, ya que 2 policías estaban ensañando con su marido, Isaiah Omoyo, en el suburbio de Mathare, cuando éste se disponía a cerrar su tiendita de venta de CDs piratas y su modesta peluquería para cumplir con el toque de queda impuesto.
Omoyo tuvo mucha mejor suerte que algunos de sus compañeros y las heridas, aunque no le permiten trabajar, no le mataron. De acuerdo con un estudio de Amnistía Internacional de 2018, los kenianos conciben los asesinatos extrajudiciales a manos de fuerzas de seguridad, la negación de servicios médicos y la pobreza como las mayores amenazas para sus vidas. Según otras organizaciones como el colectivo local Missing Voices, se cifran en 682 las personas asesinadas por la policía desde 2007, incluidos 70 en lo que va de año, mientras que solo 26 agentes han sido llevados ante la justicia.